De Blue Radio. Profesor Néstor, en primer lugar desearle los mayores éxitos para la Copa del Mundo, y yo quisiera saber específicamente sobre el criterio que se tuvo en cuenta para elegir a Juan Camilo El Cucho Hernández en detrimento de lo que es Rafael Santos Borré, entendiendo que ambos jugadores habían sido parte de su proceso. No sé, de pronto El Cucho le puede aportar más como extremo, también como trescuarteando, un poco más retrasado, en punta. Es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. Creo que la actualidad de Cucho en este momento es mejor que la de Rafa. Rafa es un tipo que nos dio un montón, que siempre se entregó por la selección y fue parte de todo el proceso. Y bueno, fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo porque, como todos, ¿no? Es un tipo que entregó todo por la selección y lo va a seguir haciendo. Pero se midió en ese tema, en esas posiciones, se privilegió en cierto modo el rendimiento actual, y que el del Cucho está siendo muy bueno con el Betis. Pregunta Juan José Mantilla de Win Sports. La selección Colombia ya conoce la lista de los 26 jugadores que van a participar en el Mundial de Fútbol Estados Unidos, México y Canadá, con varios nombres polémicos y otros que no fueron incluidos. Néstor Lorenzo entregó una lista que desde ya genera mucha molestia en el entorno del fútbol colombiano. Quedaron definidos los 26 jugadores de la selección Colombia para disputar el próximo Mundial en Norteamérica. A tan solo 17 días del inicio del campeonato más importante de selecciones, Néstor Lorenzo, entrenador argentino, reveló la lista de jugadores que van a representar a Colombia. El debut será frente a la selección de Uzbekistán en la Ciudad de México el 17 de junio a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia. El entrenador argentino anunció la convocatoria en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. James Rodríguez Rubio y Luis Fernando Díaz lideran la nómina para el Torneo de Naciones. También aparecen nombres que ya estaban, como Davinson Sánchez, John Arias, Quintero y Luis Javier Suárez. Las principales novedades de la selección Colombia son Wilter Dita, quien viene de ser campeón de la Liga Mexicana con el Cruz Azul, y Juan Camilo El Cucho Hernández, quien también viene de ser una figura. Afuera quedaron Rafael Santos Borré, Carlos Cuesta y Johan Carbonero, entre otros. Para muchos, la decisión de dejar a un jugador como Santos Borré fuera de la convocatoria es una buena noticia, pues el jugador no ha demostrado ser determinante cuando se viste con la camiseta de la tricolor. Y esa posición puede ser ocupada por un jugador con más talento y más habilidad en el frente de ataque. La lista de los 26 jugadores de la selección Colombia para la Copa del Mundo fue entregada por Néstor Lorenzo a través de la rueda de prensa, y los jugadores son los siguientes: arqueros, Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Defensas, Davinson Sánchez, John Lucumí, Jerry Mina, Wilmer Dita, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Deiber Machado. Desde ya se empezó a ver la polémica por la inclusión del defensor Jerry Mina. Muchos no entienden por qué siguen llamando y sigue Lorenzo obsesionado con este jugador, quien pecheó en la Copa América frente a Argentina, cuando le temblaron las piernas al tener al frente al Dibu Martínez. Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, John Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez Rubio y Hamilton Campas. Dentro de esta lista también hubo polémica, pues no se entiende cómo el mediocampista Kevin Castaño terminó siendo convocado a la selección Colombia y para disputar un mundial. Un jugador que no juega en la liga donde está, que vive chupando banca todos los partidos, y que para muchos hay un tema empresarial detrás de la convocatoria y no un tema futbolístico. Y luego el entrenador argentino reveló la lista de los delanteros para disputar el Mundial.
Ahí aparecen los siguientes nombres: Juan Camilo El Cucho Hernández, Luis Fernando Díaz Marulanda, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez y John Córdoba. Dentro de esta lista también se armó la gran polémica, pues se venía hablando de la posibilidad de que Sebastián Villa pudiese estar dentro de los convocados para ser uno de los delanteros en la lista de 26 al Mundial. Y el técnico Lorenzo lo dejó por fuera, para muchos por presión de la prensa, quienes cuestionaban por qué llevar a un jugador indisciplinado que tenía antecedentes judiciales en la Argentina, aunque también se había demostrado que el jugador ya había salido de todos esos líos. Pero Lorenzo parece que se dejó presionar de ciertos periodistas. También la ausencia del portero Kevin Mier instala el debate sobre el relevo generacional en el arco colombiano. Para muchos también la ausencia de un delantero como Santos Borré tiene nombre propio, y es el buen nivel que ha venido mostrando el Cucho Hernández en la Liga de España con la camiseta del Real Betis, consolidándose como la gran figura de su equipo y hasta obteniendo un cupo en la UEFA Champions League. El nivel del Cucho es muy superior al de Santos Borré y puede aportarle en materia ofensiva al conjunto de Lorenzo, con jugadores que tengan efectividad de cara al arco. La selección llegará a la Copa del Mundo con una base consolidada durante las eliminatorias y varios nombres que han sido protagonistas dentro del proceso Lorenzo. Jugadores referentes como James Rodríguez Rubio, Luis Fernando Díaz, Davinson Sánchez, Camilo Vargas, John Arias y John Córdoba. Son jugadores que han mantenido regularidad y peso dentro del equipo dirigido por Lorenzo. Aunque a nivel de clubes se resalta mucho la falta de competitividad por parte de James Rodríguez Rubio, quien prácticamente no ha jugado al fútbol profesional en todo lo que va de este semestre, siendo suplente eterno en el Minnesota United. Y preocupa bastante que lo sigan considerando como gran titular e indiscutido, cuando ya no ha vuelto a jugar al fútbol profesional. En la nómina también aparece Carlos Andrés Gómez, atacante que atraviesa un buen momento en el equipo del Vasco da Gama de Brasil y que ya venía siendo tenido en cuenta durante el tramo final de preparación mundialista. El buen rendimiento mostrado en el Brasileirao le ha permitido ya ganarse un lugar dentro de los 26 convocados que van a ir a pelear por esta Copa del Mundo. En defensa, Lorenzo apostó por el jugador Deiber Machado como una alternativa para el lateral izquierdo, posición en la que compite con Johan Mojica, que parte como titular. Por la banda derecha, Santiago Arias terminó quedándose con el cupo como relevo de Daniel Muñoz, mientras que Andrés Felipe Román quedó por fuera de la convocatoria definitiva. Otro jugador del Atlético Nacional que quedó por fuera de la convocatoria fue el volante ofensivo Juan Manuel Rengifo, quien no hará parte de la lista de 26 y tampoco disputará el Mundial de Fútbol. Para los hinchas del Atlético Nacional, estas son muy buenas noticias, pues podrán contar con sus dos grandes figuras para enfrentar la gran final de la Liga Colombiana contra el conjunto del Junior de Barranquilla. Y también evitarán ese mal momento que suelen pasar los jugadores convocados a la Selección Colombia, que luego de participar con la selección, al regresar a sus clubes, llegan con un nivel bajísimo, totalmente desconocidos, porque esto ya le había pasado a Andrés Felipe Román cuando fue convocado previamente por Lorenzo. Cuando regresó a Nacional, regresó con un nivel muy bajo. Y los hinchas dijeron, por favor, no lo vuelvan a llevar a la selección. La selección le hace mucho daño a estos jugadores. Y afortunadamente Rengifo se salvó de no haber sido convocado por Lorenzo. ¿Qué opinan ustedes de la polémica lista de 26 jugadores por parte del técnico argentino Néstor Lorenzo, dejando por fuera a ciertos jugadores que hicieron parte de su proceso?
dándole continuidad a otros, como en el caso de Yerry Mina, que no se entiende qué está haciendo ahí. También convocando a un jugador como Castaño, que no juega al fútbol, al igual que James Rodríguez Rubio. Y dejando por fuera a Santos Borré, que tiene un bajísimo nivel en el fútbol brasileño, y dándole prioridad a un jugador como lo es el Cucho Hernández. Para ustedes, con esta nómina, ¿Colombia puede aspirar a algo en este Mundial del 2026? Dejen su opinión en la caja de comentarios.